jornada. Vamos de inmediato a exteriores con nuestros equipos periodísticos que están desplegados a esta hora, listos para informarnos. Si lo vemos en pantalla, nuestro compañero Eder Cheme, que nos va a contar acerca de las competencias que tiene la Comisión de Tránsito del Ecuador en ciertas vías. Ha habido algunos cambios en las últimas horas. Danos un avance, compañero. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, hasta el momento lo que se conoce es que la Policía Nacional asumirá el control operativo de precisamente las carreteras del país, pero principalmente en ciertas carreteras o ejes viales priorizados y definidos por el Ministerio del Interior, en donde no solamente controlará el tránsito, sino también la seguridad. Pero más adelante tendremos los detalles de qué implica esta decisión y cuál será el rol ahora de la Comisión de Tránsito del Ecuador ante esta medida. Interesante, eso obliga a un análisis profundo de lo que sucede. Enhorabuena, hay algunas zonas donde realmente la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Autoridad de Tránsito Municipal simplemente no puede por los niveles de inseguridad. Gracias, Eder. Más adelante desarrollamos la información y la comentamos. 5 de la mañana con 57 minutos. Y que arrancamos, les contamos, cerca de 100 habitantes afectados y más de 20 viviendas destruidas se registran en el cantón Balsas, en la provincia del Oro, como consecuencia de las intensas lluvias. Continúan las labores de limpieza en varios sectores con el objetivo de mitigar los daños. El fuerte invierno que afecta al país continúa generando graves consecuencias. Uno de los cantones más golpeados por esta temporada de lluvias es el cantón Balsas, donde varios sectores del casco urbano han sido fuertemente impactados por la creciente del río Balsas. Entre los lugares perjudicados se encuentra la ciudadela Las Brisas, donde el caudal del río aumentó sus niveles en la noche del sábado, provocando daños en un puente y afectando severamente varias viviendas, lo que ha generado gran conmoción entre sus habitantes. Primera vez que pasa esta situación grave. De ahí el resto, todos los inviernos es lo mismo. Es terrible, estamos consternados, preocupados. Uno trabaja, uno se sacrifica cada día y perderlo así es duro. Asimismo, en la ciudadela La Alborada se han reportado daños estructurales en varias casas. Algunas paredes se han desplomado, mientras que otras muestran grietas o están a punto de caer, lo que representa un riesgo para sus ocupantes. Frente a esta crítica situación, la alcaldesa del cantón nos menciona que se están tomando varias medidas para mitigar los daños. Entre estas acciones se encuentran la remoción de escombros con maquinaria pesada y el restablecimiento del servicio de agua potable, que ha sido interrumpido en varios sectores. Estamos trabajando de domingo a domingo con todo el personal para tratar de rehabilitar el servicio de agua potable, que aún no lo tenemos rehabilitado. Tenemos pocos sectores ya con el servicio habilitado, pero un 70% de la población aún está sin este servicio básico. Esta situación refleja las grandes afectaciones que todavía se siguen generando producto del invierno, donde también el riesgo corresponde al bienestar de sus comunidades. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. En la provincia de Bolívar se realizó este martes un 50% de avance en los trabajos de remoción de tierra en la vía Chimbo-Guaranda tras un deslizamiento. Sí, las autoridades informaron que han retirado 12.000 metros cúbicos de tierra y que esperan habilitar la vía hasta el día viernes. Una vez realizados los trabajos de estabilización de taludes y de asentamiento de la parte alta de las faldas del Cerro Susanga, los equipos anunciaron que no encontraron a los vehículos que resultaron afectados tras este deslizamiento. Repetimos, en la provincia de Bolívar. Y 48 muertos y 12 provincias en emergencia deja hasta la fecha el temporal invernal en el país. Además, las lluvias han destruido alrededor de 27.000 hectáreas de cultivos que dejan con graves afectaciones a miles de productores. Eventos como estos, deslizamientos de tierra, colapsos estructurales, inundaciones y desbordamientos de ríos son las consecuencias del temporal invernal en el país. En lo que va del año, las lluvias dejan en Ecuador más de 3.000 eventos y son en total 12 provincias que han sido declaradas en emergencia. Los eventos más recurrentes han sido deslizamientos en primer lugar, cerca del 40% han sido deslizamientos, inundaciones en el 37%, hemos tenido colapsos estructurales, socavamientos y vendavales. Tenemos un gran número de personas afectadas, tenemos 40.000 personas damnificadas. Las provincias declaradas en emergencia hasta el momento son
Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeralda, Santa Elena, Loja, Azuay, Pichincha, Bolívar, Chimborazo y Cotopaxi. Son en estos puntos donde se han registrado un sinnúmero de afectaciones. Y es ahí donde centran sus esfuerzos, dice el secretario de Gestión de Riesgos. Pues a esto se suma que a escala nacional hay más de 180.000 afectados, explica. Cuando uno declara las provincias de emergencia, se habilitan estos créditos. Nosotros tenemos 11.8 millones de dólares en este momento y esto nos permite actuar de manera más rápida y efectiva. En este momento hemos atendido cerca de 50.000 familias. San Roque, muchachos, no hay paso. Según el último reporte del ECU 911, solo en el mes de abril se han atendido 457 emergencias relacionadas con el temporal invernal. Quienes tuvieron mayor incidencia fueron Azuay, Pichincha, Santo Domingo, Imbabura, Loja y el resto de provincias. La mayor parte de estas emergencias atendidas tuvieron relación con inundaciones, deslaves, derrumbes y deslizamientos de tierra. Pero a estos daños se suman otros. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, son más de 27.000 cultivos que se han perdido totalmente por las lluvias en lo que va del 2025, siendo las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí y Azuay las más afectadas. Además, según cifras oficiales, desde enero hasta la fecha el invierno en Ecuador deja 48 personas fallecidas. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y vamos a revisar cómo amanece el puerto principal cuando son las 6 de la mañana con 2 minutos y revisamos esta imagen de nuestro dron 24 horas que nos muestra cómo todavía sigue algo oscuro, las luminarias están encendidas y hay un cielo parcialmente nublado. No amanece lloviendo, ayer por la tarde sí cayó una intensa lluvia, pero tan solo unos minutos y de ahí cesó y de ahí no ha vuelto a llover en buena hora. 24 grados centígrados en temperatura es lo que tenemos a esta hora de la mañana. Repetimos, 6 con 2 minutos. Presten mucha atención a las imágenes. Impresionante. Varias personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado en el paso lateral del Carmen, en la provincia de Manabí. Nuevamente maniobras temerarias por parte de conductores. Cámaras de seguridad registraron el instante en el que este bus intentaba realizar un giro en U, cuando fue impactado por la parte posterior de un camión. Debido a la fuerza del choque, el bus terminó volcado en un costado de la vía. El camión también colisionó contra un vehículo liviano en su intento por pasar a la fuerza. Sí, personal de emergencia acudió al lugar para auxiliar a los ocupantes que habían quedado atrapados. Imágenes impresionantes y ahí se ve efectivamente la imprudencia de conductores. El conductor de ese camión, primero, tal vez ni siquiera se percató que el bus intentaba dar la vuelta en U. Y al intentar pasar por la fuerza, ocurre pues todo este siniestro que deja varias personas afectadas. Hay corresponsabilidad del chofer del camión, pero principalmente hay que ponerlo arriba, en la cabeza de las irresponsabilidades, al conductor del bus. Girando en U, en una vía. De pronto, por ejemplo, date cuenta al inicio de la imagen, de la secuencia, incluso pasa un vehículo liviano del lado derecho, en el sentido contrario. Mira, ahí lo vas a ver. Y desde el extremo. Exactamente, desde ese carril. No, ¿qué le costaba avanzar un poco más? Entrar a ese terreno que está ahí, donde sale el perro, ahí, a ese terreno y dar la vuelta en U. Y en segundo lugar, lo que destacas bien, Valerie, seguramente la responsabilidad del conductor del camión. ¿Dónde habrá tenido la mirada? Pero en la vía no tenía. Tenía metros para poder frenar, porque no es una curva, es una recta de lo que se ve. Sin embargo, mire usted lo que sucede. A circular con mucha precaución y a evitar maniobras temerarias y sorpresivas. Todo puede pasar. Y mucha atención. Durante 20 días, 3 líneas de buses que circulan por las calles Aguirre, entre Machala y José de Antepara, tendrán un recorrido temporal. Sí, debido a trabajos de reconstrucción de pavimentos. Se lo contamos en la siguiente nota. Los ciudadanos que transitan por varias calles de Guayaquil tienen un reclamo en común: el mal estado de las vías. Por tal motivo, se realizan trabajos en varios puntos de la urbe porteña. En esta ocasión, desde el 28 de abril se ejecutan trabajos en la calle Aguirre, los mismos que finalizarán el próximo viernes 2 de mayo. Al menos, las líneas 49, 64 y 140 tendrán modificaciones en sus rutas. Mediante un comunicado, la Autoridad de Tránsito Municipal informó que los trabajos se realizan en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, que estableció el cierre total de la vía Aguirre. El recorrido temporal de los buses durante los trabajos será
por las calles Aguirre, Avenida Quito, Luque, Antepara, Aguirre y luego regresan al recorrido normal. Estos trabajos serán de excavación, remoción, limpieza y preparación de la base para la nueva calzada. Durante este proceso se recomienda a los usuarios del transporte público tener en cuenta las nuevas rutas alternas para evitar contratiempos. Erika Vera, Teleamazonas. 6 de la mañana con 6 minutos. Vamos a exteriores con el tema con el que empezábamos este informativo. Y es que la Comisión de Tránsito del Ecuador perdió la competencia de control operativo de ciertas carreteras del país. Se conoce que ahora será la Policía Nacional la que asuma el control vehicular en estas vías. Vamos con Eder Cheme con los detalles. Él se encuentra en la vía Daule. Adelante, compañero, cuéntanos a qué se debe este cambio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, estamos en la vía Daule cuando son exactamente las 6 de la mañana con 6 minutos. Esta información trascendió específicamente la noche de ayer durante un congreso realizado por la Federación de Transportistas Pesados del Ecuador, en donde participó el presidente de esta entidad. Nos referimos a Cristian Vizcaíno. Allí el titular de este gremio anunció que ya la Policía Nacional sería la que asumiría el control de las carreteras, es decir, de las vías estatales, y ya no sería la Comisión de Tránsito del Ecuador. Sin embargo, pues ya hemos tenido acceso al acuerdo ministerial que ha sido difundido por el Gobierno Nacional, en donde se aclara un poco cómo quedará esta competencia de las redes estatales del país. Entre esas, la vía Daule, que es el punto donde nosotros nos encontramos a esta hora de la mañana y donde usualmente hemos visto agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador tras el anuncio anterior al que estamos indicando, que fue la recuperación de algunas vías en la ciudad, principalmente la vía a Daule y la vía a la costa en ciertos tramos. ¿Qué es lo que se conoce hasta el momento? Específicamente se habla, voy a detallarles lo que ha trascendido en torno al acuerdo ministerial. Se habla de la implementación de la Política Pública Nacional de Seguridad Ciudadana, también pública y de protección interna de la red estatal vial, que estará a cargo de la Policía Nacional y tendrá el plazo de 1 año contado a partir de la notificación de este acuerdo ministerial que estamos haciendo alusión. En todo caso, también se conoce que una vez que se ha notificado este acuerdo, se tendrá que coordinar entre Agencia Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, el inicio inmediato del control operativo de las actividades de tránsito y seguridad vial en zonas priorizadas definidas en la Política Pública Nacional de Seguridad Ciudadana. Es lo que se conoce. Es decir, en pocas palabras, la Policía Nacional tendría ya competencia en vías priorizadas por el mismo Ministerio del Interior. Hay algunos tramos que ya se conocen, que ha trascendido, por ejemplo, el tramo Santo Domingo, La Concordia y San Mateo, el límite de Santo Domingo y Flavio Alfaro, el límite de Santo Domingo Mejía tramo y otros tramos más de la red estatal vial, que son definidos por el mismo Ministerio del Interior como zonas en donde será la Policía Nacional, al estar priorizados estos tramos, que se encargará tanto del control operativo como también del tránsito y la seguridad. También, por ejemplo, está en las vías, vamos a hablar un poco de otras vías que se mencionan aquí, por ejemplo, en Guayas está Puerto Inca, Durán Boliche, Tambo, Durán Boliche, Yaguachi, por ejemplo. En Los Ríos está el desvío San Carlos, la T de Baba y la troncal La Costa, como también el paso lateral de Quevedo, por mencionar también unas vías que se encuentran en la provincia del Guayas y también en Los Ríos, así como también el empalme Balsar Palestina Daule. Esos son los tramos en Guayas. Entonces, ¿cómo queda configurada la competencia? No significa que la Comisión de Tránsito del Ecuador vaya a salir por completo de la red estatal vial con su control, sino que será un control compartido y la Policía Nacional ya tendrá un rol más directo en las zonas priorizadas que han sido definidas por el mismo Ministerio del Interior, en donde ejecutará labores de seguridad ciudadana y también del control vehicular. Hasta el momento,
no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional en torno a este caso, ni tampoco por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador para conocer más en detalle cómo queda su rol ante esta importante decisión que se ha anunciado. Pero recalco, ya la noche de ayer en este congreso en el que participó y estuvo presente el presidente de los transportistas pesados del Ecuador, Cristian Vizcaíno, se anunció esta importante información que sin lugar a dudas genera gran expectativa. En esta intervención que él tuvo, también mencionó que recibían con alivio esta noticia debido a los diferentes casos de sobornos, extorsión, también a conductores y omisión de controles en rutas estratégicas, dijo él específicamente en torno a la labor que venía haciendo la Comisión de Tránsito del Ecuador en las diferentes provincias en donde tiene competencia, 9 provincias específicamente. Nosotros estaremos muy pendientes del pronunciamiento por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador en torno a esta decisión que ha sido anunciada, a cómo queda también su competencia en la red estatal vial, cómo se va a compartir esta competencia, o si es que en las zonas priorizadas específicamente no tendrá ningún tipo de competencia o injerencia en torno al control vehicular, control operativo, ya que la Policía Nacional será la que se encuentre en estos puntos, dando pues la seguridad y también ejerciendo este control. Es necesario también indicar que en la reunión que se realizó la noche de ayer en este Congreso de la Federación de Transportistas Pesados del Ecuador, estuvo presente el coronel Cristian Barreiro, quien es director de tránsito de la Policía Nacional. En todo caso, ya recalco, estaremos muy pendientes cuál es el pronunciamiento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, pero lo que se conoce hasta ahora es que hay tramos específicos de vías estatales que han sido definidos por el mismo Ministerio del Interior para que la Policía Nacional ejerza el control en coordinación, eso sí, con Agencia Nacional de Tránsito y Comisión de Tránsito del Ecuador. Vamos a ver en el transcurso del día cómo se configura este cambio, cómo queda el esquema de control de tránsito y cuál finalmente será el rol específico de la CTE en estos puntos. Es cuanto puedo informar a esta hora de la mañana, cuando son las 6:13. Ustedes siguen con más. Bien, gracias Eder por la información. Es importante entrar en el detalle, ¿no? Lo que se está disponiendo es la aplicación inmediata de la Política Pública Nacional de Seguridad. Y se ha encargado a la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional ordenar y coordinar con la Comisión de Tránsito del Ecuador la ejecución de estas acciones, ¿ok? Esa es la disposición que se ha dado. Es importante que se lo comunique para que no haya sorpresas. El plazo de ejecución, lo ha dicho muy bien Eder, es de 1 año según este acuerdo ministerial. Hay zonas priorizadas donde evidentemente se han producido hechos violentos, asaltos, secuestros, extorsiones y demás. Uno de ellos, por ejemplo, el paso lateral de Quevedo, que fue noticia ya no recientemente, pero durante meses enteros se escuchaba ahí absolutamente de todo. Qué bueno que la Policía Nacional tenga ahora la facultad de coordinar acciones como la Comisión de Tránsito del Ecuador. Insisto, en zonas donde la Comisión de Tránsito del Ecuador no puede sola, donde tienen que hacer operativos los vigilantes con chalecos antibala, sí, pero desarmados. A la final del día es lo mismo que nada. Y usted vaya a ver pues si un vigilante va a ir a enfrentar a una persona que está armada. Simplemente no se puede. Es importante que se haya tomado esto en cuenta, ¿no? Y la iniciativa también. Pero también lo segundo es que hay que ser exageradamente precisos para que no haya dudas, para que la gente entienda lo que va a pasar. ¿Por qué? Y permítame extenderme un poco en esto. Porque durante las últimas semanas se han visto falsos operativos de la Policía Nacional, ¿ya? La misma policía lo denuncia. Salen los oficiales a decir, hay delincuentes disfrazados de policía parando carros en las vías, ¿ok? Mucha atención con eso. Le llaman la atención a los ciudadanos, ¿ok? Entonces, si se ha tomado una decisión en esa medida en la que en algunas zonas va a estar la Policía Nacional, ¿cómo identificarlos? ¿Cómo saber que se trata de un operativo cierto, certero, efectivo y no uno falso? Ese va a ser el enorme desafío. Comunicarlo por todas las vías posibles, medios tradicionales, medios
virtuales, pero también contacto físico con el ciudadano para que se sepa en detalle lo que va a suceder. Y que la gente también tenga confianza efectivamente en lo que se está llevando a cabo y en las decisiones que se han tomado en las últimas horas. Está el acuerdo ministerial, sobre todo explicando un poco lo que se va a hacer, pero todavía quedan algunos detalles que quisiéramos conocer, así que vamos a estar muy pendientes de lo que se vaya actualizando en las próximas horas. Tendremos más adelante un nuevo contacto con nuestro compañero Eder Chime para seguir hablando de esta decisión que se ha tomado, en donde la Policía Nacional en conjunto con la CTE estará en diferentes vías estatales del país. 6 de la mañana con 16 minutos. Nos vamos a un corte comercial, amigos, pero presta atención con lo que tenemos al volver. Mucha atención. Integrantes de bandas delictivas realizan en el cementerio de Guayaquil rituales a la llamada Santa Muerte, emulando costumbres de países como México y Colombia. Tenemos todos los detalles e imágenes exclusivas. Además, un nuevo operativo del ARCSA deja la incautación de 2.200 cosméticos que no contaban con registro sanitario. Ya les contamos más de esta operación. Y también en la noche de este martes, ciudadanos reportaron detonaciones en los alrededores de la entrada de la 8. Paula Kuhn nos entregará un avance al respecto. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Así es, la noche de este martes, aproximadamente a las 11:11 de la noche, fue que sujetos llegaron hasta este domicilio que se encuentra a mis espaldas y que ustedes están viendo en pantalla para detonar artefactos explosivos. Al parecer, este nuevo hecho violento en la ciudad de Guayaquil, exactamente en el Fortín Etapa 12, estaría relacionado con las extorsiones que se han vuelto bastante populares en este sector. En breve le contamos más información. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Amigos, seguimos con más información y lo que anunciábamos. La noche de este martes, ciudadanos reportaron explosiones en el Fortín, esto en el noroeste de la ciudad, las cuales, según informes, serán vinculadas a extorsiones en la zona. La veíamos hace un momento. En el lugar se encuentra nuestra compañera Paula Kuhn para contarnos lo que ha sucedido. Paula, buenos días. Tú sigues. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 20 minutos y así es. Nosotros nos encontramos en el Fortín, exactamente en la etapa 12, donde, como ya les comentaba, la noche de ayer exactamente a las 23 horas con 11 minutos. Bien, tenemos algunos inconvenientes técnicos para poder sostener la transmisión con nuestra compañera Paula Kuhn. Más adelante vamos a retomar el contacto para ampliar la información sobre lo sucedido, que genera estupor en quienes viven en esa zona que lastimosamente no deja de ser escenario de hechos violentos. Sí, por lo pronto les contamos que 2 sujetos fueron aprendidos tras un asalto reportado en una agencia de viajes cerca del Mall del Sur, esto en el sur de la ciudad. Según informes de la policía, los implicados se habrían llevado aproximadamente $20.000. Los detenidos fueron capturados luego de allanamientos llevados a cabo por la Policía Nacional en el sur de la urbe. Al momento de la detención, los sospechosos tenían en su poder billetes sellados por una entidad bancaria, los cuales fueron reconocidos por los trabajadores de la agencia de viajes. Y 2 personas que caminaban por las calles Chile y Clemente Ballén en el centro de Guayaquil fueron asaltadas por delincuentes que las venían siguiendo para arrebatarles un bolso con dinero. Se conoció que las víctimas eran ciudadanos de nacionalidad china, quienes minutos antes habían retirado una importante suma de dinero de una entidad bancaria ubicada en la misma zona. Al resistirse al robo, los antisociales les dispararon, dejándolos heridos. Ambos fueron trasladados hasta una casa de salud para recibir atención médica. En pleno centro de Guayaquil, una vez más, estos sujetos andan sin ningún impedimento afectando a la gente. En este caso, inclusive disparando y dejando heridas a 2 personas. Presten mucha atención porque parecía que esta modalidad de robo se había extinguido en medio de tantas noticias negativas en la ciudad, pero está en plena vigencia. 2 mujeres de nacionalidad extranjera o 2 mujeres extranjeras colaminaron al dueño de una licorera en la Víctor Manuel Rendón y Escobedo, en el centro de Guayaquil. Y las mujeres se llevaron hasta una moto eléctrica.
En el último evento delictivo captado por cámaras de seguridad participan 2 mujeres, quienes, según la denuncia de familiares de la víctima, escopolaminaron al dueño de esta licorería ubicada en las calles Víctor Manuel Rendón y Escobedo. Las mujeres se llevaron hasta una moto eléctrica. No, sí, hay que andar, como quien dice, los ojos bien abiertos. Las mujeres que operan bajo la modalidad de dulces sueños, durante el periodo de inconsciencia de las víctimas, aprovechan para sustraer de todo. Ya cuando los hombres recobran la conciencia, se percatan que fueron presa fácil de las delincuentes. Claro, pues eso sí, ya también uno como hombre tiene que ser precavido y... Esta situación confirmaría que las dulces sueños vuelven y están a la casa de las víctimas. La Policía Nacional hace un llamado a los ciudadanos a tener mucho cuidado, ya que las bandas delictivas actualmente hacen mezclas peligrosas y hasta mortales, en su afán por dejar bien dormida a la víctima para robarle. Catalina García, Teleamazonas. Y moradores de la ciudadela La Fae, en el norte de Guayaquil, aseguran que los robos en el sector ocurren hasta 8 veces cada semana. Señalan que la presencia policial es escasa desde que un antiguo puesto de auxilio inmediato quedó abandonado. Son imágenes de la banda de delincuentes que opera en el sector de La Fae, en el norte de Guayaquil. Esta que siempre se caracterizó por ser una zona tranquila para vivir, hoy es un sector de riesgo, pues delincuentes lo recorren a diario buscando víctimas para robarles. Varios de estos hechos han quedado grabados en cámaras de videovigilancia, donde se observa a los antisociales movilizarse en motos, pero también en autos. Si ahora la delincuencia es a toda hora, no solo en la noche, en la madrugada, sino que también a plena luz del día. A las 10:45, que ustedes pueden ver que esta calle es movida, las motos pasan y se arrancaron la cartera de una señora. Pero muy aparte de eso, vienen motorizados con armas a las 3 de la tarde, 3:30. Sus blancos preferidos son las personas que salen de sus casas con destino a sus lugares de trabajo, estudiantes universitarios o cualquier persona que lleve consigo objetos de valor. Moradores del lugar afirman que la convivencia en comunidad que un día tuvieron, hoy es solo un recuerdo. Aquí parece que vivieron porque ya tienen el modus operandi, cómo acorralan a las personas, las encañonan, las golpean si no les dan el celular. Aquí cuántos se están haciendo en celulares, cuántos se están haciendo en robos de carros. Y lo que ha cambiado es que ya no salimos con nada, tenemos que esconder todo y ya no salimos tanto, estamos con miedo en nuestras casas y eso no puede ser posible. Nos gusta la vida comunitaria que tenía antes la FAE. Aseguran que el repunte de la inseguridad empezó luego de la pandemia, cuando personal policial dejó de hacer base en este antiguo puesto de auxilio inmediato, que hoy se suma a la lista de UPC abandonados. Cuando había el UPS, el PAI, sí había buen patrullaje, ¿no? Incluso venían varios. Pero actualmente la ciudadela está abandonada. Cualquier moto que circula por el lugar ya levanta sospechas, dicen. De allí que han instalado sistemas de alarma, cámaras de videovigilancia, hasta han pensado gestionar la colocación de rejas en accesos principales. No es la solución irse, la solución es luchar porque haya seguridad, que es un derecho que todos merecemos. No podemos estar como ciudadanos abandonados. Hoy quienes viven en La FAE añoran los tiempos en los que caminar por su ciudadela era un acto de tranquilidad y no de zozobra. Eder Cheme, Teleamazonas. Y tras la denuncia de una reacción alérgica de un menor de edad a propósito de utilizar un producto, la Agencia de Control Sanitario ARCSA, la Gobernación del Guayas y la aduana ejecutaron un operativo en el centro de Guayaquil. En total se decomisaron 2.200 cosméticos de una importadora que no contaba con registros sanitarios. Técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, en cooperación con la Gobernación del Guayas y Aduana, desplegaron un operativo de control en comercios ubicados en la bahía de Guayaquil. En el recorrido en locales que expenden artículos de belleza y productos cosméticos se detectó incumplimientos en la normativa sanitaria del país. Hemos recibido en la ARCSA denuncias ciudadanas, también alertas de la industria, debido a que muchos establecimientos a nivel nacional cuentan con productos irregulares. Entre los hallazgos se encontró productos cosméticos que se comercializaban sin la notificación sanitaria obligatoria y la declaratoria del país de origen legal de los productos. En total, fueron 2.200 productos los decomisados por la ARCSA. Hay bases para mujeres, sombras de ojos, rubor, etcétera. Splash, perfume, sin número de cosméticos que no cuentan con registro sanitario. El operativo nace a raíz de una denuncia de una mujer que alega que tras haber comprado una loción corporal y rociársela a su hijo menor de edad, el niño tuvo una reacción alérgica, por lo que procedió a verificar el registro sanitario del producto.
X persona ha comprado un perfume y que le ha aplicado a un niño y por ende le ha ocasionado ronchas. Entonces ella, siguiendo con la trazabilidad, indagando, investigando, se percata que el producto que compró en este establecimiento no tiene registro sanitario. Entonces este establecimiento está transgrediendo la Ley Orgánica de Salud. A nivel nacional, en el periodo 2024-2025 se han decomisado más de 100.000 cosméticos por no contar con permisos sanitarios, siendo Guayaquil la ciudad con más denuncias relacionadas a la venta de productos de belleza sin registro. La ARCSA hace un llamado a la ciudadanía a verificar la legalidad de productos como labiales, maquillaje, delineadores, perfumes, sombras, polvos, entre otros, alertando del peligro que puede causar en los seres humanos al no contar con la debida inspección. Paula Kun, Teleamazonas. 3 de la mañana con 28 minutos. Vamos con otros temas. La administradora de la Metrovía confirmó a este noticiero que ya se realiza el arreglo de las puertas del este de ese sistema de transporte. A 300 de 800 que necesitan reparación, se les va a cambiar el sistema automático. El contrato para el reemplazo de los automatismos de las puertas de la Metrovía ya está en ejecución, por lo que en varias estaciones estos mecanismos ya han sido reemplazados. Así lo confirmó la administradora del sistema Metrovía, Paola Moscoso. La intervención de los mantenimientos preventivos y correctivos de puertas arrancó este sábado pasado. Es un contrato que no solamente viene a hacer la parte correctiva, que es la intervención de la reparación, en otros casos cambio del automatismo de la puerta, sino que es un mantenimiento constante de la puerta. Esto ya es un servicio que va mucho más allá. En total, son $2 millones el monto al que asciende el contrato, que tiene una duración de 2 años. Entonces, este contrato tiene varias fases. La primera fase, que son los mantenimientos preventivos, hacemos cerca de 24 o 27 mantenimientos preventivos al día, independiente de aquellos automatismos que tengan que cambiarse. Los automatismos toman su tiempo traer, estamos hablando de 90 días para la importación del automatismo, pero mientras tanto se están haciendo los mantenimientos correctivos y haciendo las reparaciones que podamos hacer a nivel local. De las 800 puertas que tiene el sistema Metrovía, a 300 se les cambiará el mecanismo de automatización. Las demás recibirán mantenimiento. Entonces, desde ahora se va a ver efectivamente ya un cambio, puertas que poco a poco van a irse rehabilitando y paradas que poco a poco ya van a volver a contar con el servicio como siempre ha sido en Metrovía, con las puertas automáticas. Para determinar el orden en el que se está avanzando la ejecución del contrato en torno al arreglo de las puertas, la titular de la Metrovía aseguró que se priorizarán 2 criterios. Entonces, desde ahora se va a ver efectivamente ya un cambio, puertas que poco a poco van a irse rehabilitando y paradas que poco a poco ya van a volver a contar con el servicio como siempre ha sido en Metrovía, con las puertas automáticas. Una vez que fenezca el contrato, se suscribirá uno nuevo para garantizar la continuidad del mantenimiento. Eder Cheme, Teleamazonas. 6 de la mañana con 30 minutos. Y la noche de este martes, ciudadanos reportaron explosiones en el Fortín, las cuales, según informes, estarían vinculadas a extorsiones en la zona. Y la veíamos hace pocos instantes. Paula Kun se encuentra justamente en el noroeste de la ciudad para contarnos más sobre esto. Adelante, Paula, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Así es, como ustedes lo mencionan, la noche de ayer exactamente eran las 23 horas con 11 minutos cuando sujetos que abordaban una moto pasaron por este sector, el sector del Fortín etapa 12, dejando artefactos explosivos que, según información de la ciudadanía y moradores del sector, habrían detonado 3 de los 4 que se dejaron tan solo en esta manzana. Uno de los objetivos fue exactamente la vivienda que se encuentra en pantalla en este momento, en la que se acercaron estos antisociales, lo vamos a llamar de esta manera, a bordo de una moto, como ya les comentaba, dejando uno de los artefactos explosivos. Al parecer, estas personas se dedicarían a la construcción y esto llevaría a pensar que estas personas se dedican también, los antisociales, a dejar estos artefactos explosivos a personas que tienen negocios, según los puntos que también estábamos analizando. Lo dejaron también afuera de iglesias, porque por aquí también se encuentra una iglesia. Si me puedes apuntar en pantalla, por favor, para que la gente vea que aquí cerca se encuentra una iglesia. Negocios, iglesias, esos fueron los objetivos que tuvieron estas personas que al parecer se dedicarían a la extorsión en este lugar.
Ya les comentaba yo, eran aproximadamente las 23 horas con 11 minutos cuando los ciudadanos de este sector escucharon las grandes explosiones que se presentaron en este lugar del Fortín etapa 12. Y bueno, se asustaron bastante porque dicen que fue un estruendo bastante grande y que, bueno, en la noche de ayer fue realmente de terror. Vamos a tratar de conversar con uno de los moradores de este sector para que escuchar un poco de qué es lo que nos está hablando. Pero esquirlas no hubo. Oye, ¿se asustó ayer por el estruendo? Más o menos ¿a qué hora era? ¿Cómo se escuchó? Ya eran las 0 horas, sí. Pero fue terrible, como le decía a los compañeros, fue algo muy terrible que la verdad que toda la comunidad debo entender que está en pánico. ¿Se podría dar a entender que estas personas se dedican a las extorsiones? ¿Cómo está esa situación aquí en este sector? Bueno, aquí en este sector todavía, como le decía a los compañeros, todavía no, pero ya como que quieren comenzar a intimidar. Pero esta es una zona tal vez de conflicto. Bueno, ya lo están escuchando entonces, las personas bastante asustadas la noche de ayer por esta situación. No tanto porque ya han muerto, entre ellos mismos se han muerto, allá pasando la zanja, qué sé yo, pero han muerto ahí en la entrada de la 8, mataron a algunas personas, han muerto algunas personas y bueno. Pero se vive una situación terrible, como la que nunca hemos vivido. ¿Le puedo yo consultar acerca de? Yo conversaba con un morador del sector y me decía que también no solo las personas que se dedican a extorsiones lo hacen con los negocios, sino a veces también con las viviendas. Así es, pero todavía, gracias a Dios, todavía aquí en este sector aún no. No sé qué pasaría. Yo les ruego a pedido especial. Ahí está entonces la información para que ustedes también escuchen lo que nos está diciendo los ciudadanos de este sector, para que ustedes escuchen cómo es la situación y cómo es vivir también en el sector etapa 12 del Fortín. Ahora les comento, compañeros, un poco, y estamos en vivo para que ustedes también sepan. Hace unas semanas nosotros reportábamos también este asunto de las extorsiones en cuanto a los comercios, y como yo le mencionaba al ciudadano hace un momento, bueno, a mí me comentaban que normalmente a los comercios se les pide inicialmente la cantidad de $10,000 como una entrada, podríamos decirlo de esta manera, y luego tienen que pagar un mensual de aproximadamente $200 dependiendo de cuáles son los ingresos que ellos calculan, ojo con eso, y que, bueno, si es que ven que el negocio es más grande, podrían también cobrar hasta más. Esta es la información que les tenemos. Aproximadamente 4 detonaciones fueron las que se dieron aquí en el sector de El Fortín, etapa 12. 3 de estos explosivos sí lograron detonar, uno de ellos no, y serían 4 puntos alrededor de la manzana de la vivienda que ustedes están viendo aquí a mis espaldas. Esta es la información. Bien, momento de una pausa, amigos, pero al volver, atención, integrantes de bandas delictivas realizan en el Cementerio General rituales a la Santa Muerte, emulando costumbres de países como México y Colombia. Tenemos los detalles más adelante. Y además, 220 casos de tosferina se registran a escala nacional en lo que va del año. El mayor número se encuentra en la provincia del Guayas. Más adelante los detalles. De la mañana con 37 minutos. Amigos, estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos, a través de un comunicado, Amagua informó que este jueves 1 de mayo se suspenderá el servicio de agua potable por trabajos programados en la planta de tratamiento de Daule. Es decir, mañana. La interrupción se debe a la instalación de una válvula para un macromedidor y se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, prácticamente toda la jornada. La suspensión afectará a varias urbanizaciones desde La Aurora hasta La Puntilla, incluyendo también Isla Mocolí. Se recomienda a los residentes tomar las precauciones necesarias para que estas molestias no sean mayores a las que por sí se pueden tener. Así que atención, desde las 8 de la mañana de mañana hasta las 5 de la tarde se va a suspender el servicio de agua potable en Daule y San Borondón. Y 220 casos de tosferina se registran a nivel nacional en lo que va del año. El mayor número de casos se encuentra en la provincia de Guayas. Sin embargo, en las últimas semanas, Pichincha ha experimentado un repunte.
Desde que inició el 2025, los casos de tosferina han generado preocupación en la comunidad médica por su acelerado incremento. En tan solo 4 meses ya suman 220 personas contagiadas, cifra mucho mayor a las 141 que se registró durante todo el 2024. Guayas es la provincia que más casos ha reportado, pero ha dejado de crecer Guayas, mientras que Pichincha ha crecido en las últimas semanas. Precisamente a través de este comunicado con fecha 28 de abril, la Secretaría de Salud del municipio de Quito confirmó que desde el pasado viernes se detectó un caso en una unidad educativa municipal, por lo que se tamizó a 110 estudiantes para identificar sintomatología y se coordinó una jornada de vacunación de 3 días para los alumnos que no cuentan con el esquema completo. Fue una respuesta muy rápida de parte de nuestra unidad de salud en la unidad educativa Eugenio Espejo. Activamos todos los mecanismos para hacer prevención y control. Sin embargo, esta no sería la única institución educativa en donde se encuentra el virus. Se conocen otros casos, pero el ministro de Salud, Edgar Lama, señala que no hay de qué preocuparse. Es una enfermedad contagiosa por vía aérea, entonces es común que sea transmitida en espacios como escuelas. Se está dando y acelerando el esquema regular de vacunación para incrementar el grado de protección. La tosferina puede ser un tanto peligroso para infantes, para bebés, pero ya para niños y adultos es de muy bajo riesgo, es prácticamente una gripe. Ha habido una disminución en las coberturas de vacunación general. Ahorita está alrededor del 76% de cobertura de vacunación, cuando debería estar sobre 95% para que sea realmente protección de la población. Ortiz pide poner atención a la sintomatología para evitar su propagación. Lamentablemente es que esta enfermedad inicia con síntomas inespecíficos que duran entre 7 a 10 días del periodo de incubación. Empezamos con catarro, algo de fiebre baja, empezamos con alguna molestia como dolor de cabeza y dolor muscular. Lo que se vuelve evidente es cuando estos niños no se curan, se empiezan a agravar y empiezan a tener esta tos perruna. Aunque la tasa de mortalidad por esta enfermedad es baja, el país tiene ya 10 fallecimientos por esta causa. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y frente a los casos de fiebre amarilla registrados en el país, el Ministerio de Salud instó a la ciudadanía a vacunarse. En la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, existen 115 dispensarios médicos disponibles para este fin. Los casos de fiebre amarilla se incrementan en el país. Según el Ministerio de Salud, hasta el 28 de abril de 2025 se reportan 3 personas con la enfermedad y una fallecida. Debido a esto, las autoridades de salud recomiendan vacunarse. Es importante indicar que es la semana de la vacunación de las Américas, que reúne a más de 40 países y tenemos un objetivo, crear conciencia sobre la importancia de la inmunización y de esta manera distribuir de manera equitativa la vacuna a todas las personas. En Ecuador, el 95% de las personas han recibido al menos una dosis de esta vacuna. Como les indiqué, la aplicación de la fiebre amarilla es una sola dosis para toda la vida. Si no se la ha aplicado, debe acudir al centro de salud, pero si va a viajar 10 días antes para crear inmunidad. Pero ¿quiénes deben vacunarse? Niños de 12 meses de edad, personas que viajen a zonas de riesgo, personas hasta los 59 años, embarazadas y madres lactantes. Muy importante porque es una manera de que cuidemos nuestra salud. Los primeros son los niños, los adolescentes y las personas de la tercera edad también tenemos para vacunarnos. Los síntomas que pueden presentarse ante la fiebre amarilla son dolores musculares, dolor de cabeza, pérdida de apetito, náuseas, vómito y fiebre. El aumento de fiebre amarilla preocupa a las madres de familia, quienes son las que acuden a los centros de salud por el control de sus hijos. Claro, pues lo importante es de que ponerles la vacuna por la enfermedad de hoy en día, que cada enfermedad sale nueva. Entonces, como la fiebre amarilla que hoy en día está. Entonces ella está con sus vacunas al día. El Ministerio de Salud en su página web detalla los dispensarios médicos habilitados a nivel nacional, los cuales están divididos en 9 zonas. Por ejemplo, en la zona 8, que comprende Guayaquil, San Borondón y Durán, existen 115 establecimientos. Finalmente, el Ministerio de Salud asegura que el país cuenta con vacunas suficientes para contrarrestar la fiebre amarilla. Erika Vera, Teleamazonas. 6 de la mañana, 43 minutos. Vemos imágenes en vivo de lo que sucede a esta hora en la vía Daule.
Es una toma aérea de nuestro dron 24 horas. Importante tráfico vehicular que se registra hacia Daule, también de regreso a Guayaquil, en ambos sentidos, a decir verdad. Ahí está nuestro compañero Eder Cheme desde muy temprano. ¿Por qué en ese punto, Valeria? Sí, por cambios que se han dado en las últimas horas, en donde se indica, de acuerdo a un acuerdo ministerial, que la Policía Nacional va a coordinar acciones con la Comisión de Tránsito del Ecuador en diferentes vías estatales. Compañero, explícanos un poco más sobre esto. Solo quiero hacer una precisión antes de darte paso, Eder. Es importante insistir, ¿la competencia es compartida o en algunas zonas será la policía la que tome el control absoluto? Porque, por ejemplo, en el artículo 3 de este acuerdo dice establecer que la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía es el ente que liderará, dirigirá y definirá el control operativo de las actividades de tránsito y seguridad vial. Es así, pero la CTE se mantiene en algunas zonas bajo el mando de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional. Tú tienes los detalles, compañero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son exactamente las 6 de la mañana con 45 minutos. Lo que el documento especifica, y nos referimos al acuerdo ministerial 25-19 que ha sido difundido por el gobierno nacional la noche de ayer martes, es que este control operativo que implica seguridad ciudadana, así como también el control vial en algunos tramos de la red estatal vial nacional, únicamente será en ciertos tramos que han sido definidos por el Ministerio del Interior, con lo cual se entiende que el control por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador en las 9 provincias en las que tiene competencia continuará, debido a que el acuerdo ministerial no indica que la Comisión de Tránsito sale definitivamente de su rol o de la competencia que tiene asignada ya desde hace varios años atrás. Lo que sí se indica es específicamente que este control en las vías, que implica un control de seguridad ciudadana y también ejercer también el control de las vías, es por tramos. Son tramos específicos que ya se han dado a conocer, por decirles algunos. Por ejemplo, en Guayas está en el tramo comprendido entre El Empalme, Balsar y Palestina, Daule. Entendemos que son tramos que se han priorizado, que por temas de seguridad, por considerarse zonas estratégicas, se le ha dado la competencia a la Policía Nacional para que ejerza el control, para que sea la misma Policía Nacional la que elabore el plan de ejecución de, en este caso, el control vial y también de la seguridad ciudadana en estos tramos de la red estatal vial a escala nacional. Este mismo documento, nos referimos al acuerdo ministerial 25-19, especifica que este acuerdo durará específicamente un año y que tendrá que hacerse en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito y también con la Comisión de Tránsito del Ecuador, instituciones que deberán también coordinar a su vez con la Policía Nacional, que se encargará a partir de la suscripción de, en este caso, de que entre al registro oficial este acuerdo ministerial, de la competencia de los tramos indicados anteriormente. Es necesario indicar además que se ha dicho que una vez que fenezca el plazo de un año, se evaluarán los resultados para ver si nuevamente se hace una prórroga de este acuerdo ministerial o en su defecto todo vuelve a como estaba anteriormente. ¿Dónde estamos ubicados nosotros? Estamos aproximadamente a la altura de la terminal terrestre de Pascuales. Recordemos que hace una semana o 2 semanas aproximadamente, la Comisión de Tránsito del Ecuador anunció que recuperaba la competencia en ciertas vías estatales, en ciertos tramos de la vía Daule, que es donde estamos ubicados, como también de la vía La Costa. Aquí en la terminal terrestre de Pascuales es uno de los puntos, o a partir de aquí, en donde recuperó competencia. No obstante, no vemos a agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Estaremos atentos al pronunciamiento de la CTE y también de Policía Nacional en torno a esta información que ha circulado, que ya se basa en un acuerdo ministerial, el 25-19. Muy buenos días. Gracias, Eder. También es importante decir que este acuerdo ministerial está firmado por Roberto Luque, el ministro de Transporte y Obras Públicas, que está a cargo de esta cartera de Estado que está encima de la Agencia Nacional de Tránsito. Desde ahí esperemos vengan todas las explicaciones detalladas de
qué es lo que cambia, desde cuándo, para que la gente esté advertida. Insisto, sobre todo cómo identificar a estas cuadrillas de la Policía Nacional que van a estar a cargo del tránsito en algunas zonas específicas. Eso sí ha quedado claro, no es en todo el país. 6 de la mañana con 49 minutos. Y a menos de una semana del retorno a clases, 110 unidades educativas de Guayaquil, Durán y San Borondón formarán parte del plan Retorno Seguro de la Policía Nacional. Me había olvidado del nombre y que eso existía, porque en algunas zonas seguridad tampoco es que hay mucho. En todo caso, las instituciones, dice la Policía Nacional, serán priorizadas según el nivel de riesgo en la zona. Nuevamente. Un nuevo periodo escolar inicia el próximo lunes 5 de mayo y con esto se reactiva el plan operativo de la Policía Nacional que despliega más de 6.000 uniformados en los exteriores de los planteles. El denominado Plan Retorno Seguro iniciará en la zona 8, que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón. Que dentro de esta planificación nosotros tenemos identificadas 110 unidades educativas priorizadas. La Policía Nacional categorizó a las instituciones por el nivel de riesgo según su ubicación. Las tipo A son las unidades educativas que se encuentran en sectores de alto riesgo, como Nueva Prosperina, Sociovivienda Pascuales y Durán. Las tipo B, de mediano riesgo, y las tipo C son las categorizadas como las de menor riesgo. Eric Carrera, jefe encargado de la zona 8, menciona que esto responde a los niveles de violencia que existen en las zonas aledañas a las instituciones educativas. Para prevenir precisamente que los estudiantes sean objetos de secuestros, objetos de maltrato o inclusive el tema del bullying. Según datos de la Policía Nacional, en la zona 8 de enero a marzo 2025 se han contabilizado más de 900 homicidios intencionales. Es por esto que el despliegue de los uniformados en los exteriores de las unidades educativas se realizará no solo en recorridos a pie, sino en motocicletas y patrulleros. Erika Vera, Teleamazonas. Es un tema que nos llama poderosamente la atención. Sucede en el centro de Guayaquil y a vista y paciencia de todos. Integrantes de bandas delictivas realizan en el Cementerio General de la ciudad rituales a la llamada Santa Muerte, emulando costumbres de países como México y Colombia. Alimentando también a esta narcocultura. Un especialista en seguridad insiste en mayor control para evitar que estas prácticas tomen fuerza. En el Cementerio General de Guayaquil, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, reconocido incluso por su riqueza artística y arquitectónica, se esconde el oscuro espacio donde cada vez llegan más personas a alabar al mal, la Santa Muerte a la que hoy más que nunca veneran los integrantes de bandas delictivas. Este noticiero realizó un escalofriante recorrido, llegando hasta las tumbas donde hay más estampas a la Santa Muerte, velas y ofrendas de rituales denominados satánicos. Caminar por este lugar no es tarea fácil. Hay una potente energía que se siente en este espacio. Ingresamos por la puerta 1 del Cementerio General de Guayaquil. Avanzamos hasta la puerta 3, donde está el monumento de Eloy Alfaro. A mano izquierda, más adelante está la tumba de las almas del purgatorio. Seguimos subiendo con mucha cautela. Y aquí encontramos 2 mujeres fumando cigarrillos y 2 hombres rezando a plena luz del día, practicando un ritual oscuro al pie del santuario del conocido brujo de Guayaquil. Una de ellas lanza una vela morada dentro del santuario, color que se utiliza en algunas ceremonias, pues la vela morada está relacionada con el culto a los muertos. Esta tumba le pertenece a Antonio Valverde, fallecido en 1912, conocido por cumplir favores y atraer visitantes que le dejan ofrendas y peticiones. Bajo esa idea, hoy en día están llegando integrantes de grupos criminales a rendirle tributo, todos con fotografías de la Santa Muerte, pidiendo protección antes, durante y después de sus hechos delictivos. Las organizaciones delictivas han tomado como patrón a la Santa Muerte para que los proteja, especialmente cuando van a cometer algún acto delictivo.
Y esto es lo que hemos visto en México, en Colombia, pero también esto se ha trasladado hacia el Ecuador. ¿Por qué? Porque gran parte de las estructuras delictivas mexicanas tienen su asiento ya en territorio ecuatoriano y las organizaciones delictivas nacionales están vinculadas, algunas de ellas, a las estructuras mexicanas. Mirando de un lado a otro, continuamos caminando en lo profundo que esconde el cementerio general. Llegamos hasta la tumba de José Daniel Puya Saglay, conocido como el conscripto milagroso, fallecido durante un entrenamiento militar en 1981. Su tumba también es una de las más frecuentadas. Flores, tabacos, velas y hasta cartas escritas con puño y letra de los eventos delictivos en los que han participado. A este espacio cultural sin control llegan a toda hora del día. No hay guardias, no hay vallas, no hay nada ni nadie que impida que se realice esta oscura actividad. En la ciudad del país con alto índice de criminalidad, donde todos los días se cuentan episodios de violencia. Creo que las autoridades, tanto municipales como las autoridades también de la Policía Nacional de Fuerzas Armadas, tienen que prestar un mayor control y mayor supervisión, especialmente en estos sectores, en los cementerios, porque puede comenzar con una cierta devoción y puede terminar en otro tipo de actividades, como por ejemplo robar cadáveres para hacer otro tipo de eventos y cosas por el estilo. El submundo criminal se evidencia en la narcocultura, que toma cada vez más fuerza en el hampa delictiva, que se asienta en Ecuador, sobre todo en Guayaquil, donde de cada 10 operativos en 2024, en 8, hallaron altares a la Santa Muerte con ofrendas. La Santa Muerte tiene fama de ser la mano derecha infernal de los pandilleros mexicanos. Este narcosatanismo forma parte del truculento listado de rituales de iniciación del crimen organizado en México, importado por Ecuador. Es así como la devoción a la Santa Muerte se expande en el país, impregnando tanto a grupos criminales como a quienes solo buscan un milagro. No es casualidad que todos los días se observe la presencia de grupos de motorizados en actitud sospechosa en el Mirador del Cerro. Las imágenes captadas por este noticiero dejan ver cómo se puede entrar por una de las puertas principales del cementerio general para arroparse y vibrar con el mal. Catalina García, Teleamazonas. Mire, además de todas las alertas que ya encienden los especialistas de seguridad y la propia policía, diciendo que esto es evidencia de la normalización de la narcocultura en nuestro país, esto tiene que ser tomado muy en serio porque está sucediendo no en un sector alejado de la ciudad, en nuestro cementerio patrimonial, que dicho sea de paso, es considerado patrimonio nacional de la cultura de este país. Ahí sucede esto, a vista y paciencia de todos y en medio, por ejemplo, de planes turísticos bien intencionados e interesantes del municipio de Guayaquil por reactivar algunas zonas. Ahí sucede esto. No se puede permitir que este tipo de prácticas ganen más espacio, sobre todo por lo que significan, sobre todo por lo que hay detrás. Lastimosamente hay que decir que es evidencia de lo que está sucediendo, pero algo se tiene que hacer desde el control del orden público, porque sencillamente no está bien, no es correcto, no solamente llama la atención y preocupa, sino que es la evidencia de que las cosas no están funcionando como deberían en nuestra sociedad, donde pareciera que los valores están completamente invertidos. 6 de la mañana con 57 minutos. Hacemos una pausa, amigos, y ya regresamos con más información.